lo que viene es la liberación. Estoy un poquito cansada, así que no sé si voy a poder terminar el capítulo completo, pero bueno, leo hasta donde podamos y mañana seguimos, ¿vale? Si en tal caso que no podamos. Bueno, voy a empezar. Bismillahirrahmanirrahim. La liberación. Un día, el monarca egipcio se despertó asustado y de mal humor. Vio en sus sueños una horrible visión, pidiendo a los hombres de ciencia y a los notables de su imperio interpretar el sentido de su visión. He visto en el sueño 7 vacas flacas que devoraban a 7 vacas gordas. He visto también a 7 espigas verdes y otras 7 secas. Dignatarios de mi corte, aclárenme esta visión si sois capaces de interpretar los sueños. Declarándose la asistencia incapaz de comprender el significado o el sentido de este sueño. Se trata, han dicho, de un sueño confuso. Además, nosotros no somos sabios en la interpretación de los sueños. El escanciador del rey estaba presente. Esta historia suscitó en él viejos recuerdos, sucesos casi borrados de su mente con el paso del tiempo. Satanás le hizo olvidar una antigua promesa que hizo un día a aquel quien en las tinieblas de la soledad le había anunciado la prosperidad. Una parecida historia era capaz de hacerle recordar lo que había olvidado. ¿Cómo es posible que no se haya acordado de hablar a su amo de su compañero en la prisión? ¿Se había olvidado del sufrimiento de antes, o bien estos bienes efímeros le habían cegado? ¿Cómo, en vez de colmado de gracia, había podido olvidar al que había transformado la soledad en una esperanza completa? La ocasión se había presentado y él no debía, pese a los pesares, desgastar la oportunidad. Le dijo al rey: «Oh rey, te daré la interpretación. Existe en prisión un joven honesto, clarividente y sabio. Está dotado de un poder y de una capacidad a diferenciar entre lo verdadero de lo falso. Su despertado espíritu atraviesa todas las ambigüedades, sabe medir bien las cosas. Cuando se le plantea un problema, piensa y vuelve a pensar, mide y vuelve a medir, y luego sale con la interpretación sincera y verídica. Si me envías, volveré con una buena respuesta». El escanciador del rey se fue a buscar a José, encontrándolo paciente y muy creyente como lo había dejado en sus tiempos de prisionero. «Oh José, he venido a anunciarte una buena noticia capaz de sacarte de la prisión y de poner fin a tu calvario», agregando el escanciador: «Oh José, oh verídico, explícanos el sueño en el que se ven 7 vacas flacas, devorando 7 vacas gordas y 7 espigas verdes y otras 7 secas, para que pudiera dar la explicación a los que me han enviado, que sabrán entonces que eres un hombre del saber y del conocimiento. Oh José, vas a hacer al monarca un favor incomparable. Este arde de impaciencia para conocer la interpretación y la revelación de la razón de este sueño. José, que la salvación de Allah sobre él no era sólo un intérprete de sueños, sino y sobre todo un profeta conciliador enviado por Allah para guiar a la gente en la buena vía en las dos vidas. José nunca había escatimado esfuerzo u ocasión alguna para predicar con el mensaje de Allah e invitar a la gente a emprender la vía recta. Aprovechaba todas y cada una de las ocasiones para transmitir esta donación con la que se le ha investido. Buscaba la menor oportunidad para dar cuenta a la gente de la verdad absoluta. Antaño había aprovechado esta donación cuando los 2 compañeros de la prisión le habían pedido la interpretación de sus respectivos sueños, para denunciar la idolatría y el culto de las estatuas, invitando a sus compañeros de prisión a consagrarse al culto y a la veneración de Allah. Cuando el escanciador del monarca le pidió este favor, respondió afirmativamente, siendo su objetivo hacer uso de sus cualidades para invitar a la gente al culto de Dios único en su esencia. La interpretación era para él un medio para llegar a su fin. Solo deseaba poner el acento sobre la existencia de una verdad absoluta, única fuente del bienestar y de la salvación. José respondió: «Sembraréis durante 7 años como ya es habitual. La tierra será productiva y fértil. Os dará una cosecha estimable durante estos años. Estaréis colmados de riquezas y llevaréis una vida de prosperidad. Después vendrán 7 años de sequía que acabarán con vuestras reservas y viviréis en la pobreza y en la desesperación.
La tierra será seca y el nivel de agua del Nilo bajará inquietantemente. El cielo dejará de daros la lluvia, limitándose a nubes secas y pasajeras. No encontraréis ni cosecha ni segadores. La desgracia caerá sobre vosotros de todos lados y os expondréis a una gran calamidad. Luego vendrá un buen año, durante el cual la gente será favorecida con la lluvia y deberá exprimir. La tierra volverá a ser productiva y os salvaréis. Trabajaréis para recuperar el tiempo perdido, cosecharéis el trigo y la cebada y os alimentaréis de estos productos. Además exprimiréis el cártamo, las olivas y el sésamo. Te he anunciado la interpretación, en realidad fue Allah quien me la ha revelado. Lo que te acabo de contar es ineluctable. Dejad, pues, en la espiga lo que vais a cosechar para que no se pudriese. Colocad los productos en lugares protegidos y no comáis más que lo que os pudiera mantener en vida para soportar la posterior escasez. Al enterarse de esta interpretación, el monarca comprendió perfectamente que estas disposiciones y estas medidas no pueden ser proporcionadas por un hombre ligero o ignorante en este dominio, sino por alguien sabio y clarividente. Esta previsión puso el acento sobre un buen sentido y una excepcional sensatez. Por ello pidió que se le traiga a José para verlo de cerca y aprovechar al máximo de su sabiduría. El emisario se presentó, anunciando a José que el monarca quería verle inmediatamente. Sintió que posees una gran sabiduría inaccesible y excepcional. El consejo que le has dado refleja tu sensatez. Debes estar contento, vas a ser liberado. No obstante, José era un hombre muy inteligente. Allah le había inculcado cómo tener paciencia y resistir a las calamidades. Este anuncio no le ha hecho olvidar por qué crimen estaba pagando y por el que estaba injustamente en este lugar oscuro y salvaje que le robó sus mejores años. Durante largos años vivió exiliado, lejos de la vida, del sol brillante, del resplandor de la luna, de los árboles, de la naturaleza, de la verdura, de los campos, de la vivacidad de la gente. Estos años de prisión fueron para él muy duros, larguísimos, con espesas cadenas en los tobillos, las esposas en sus manos, durmiendo en el suelo desnudo, no comiendo más que el pan seco y agua no potable. Las cadenas, la sed, el hambre, la soledad y años de sufrimiento y privación no le dejaron olvidar la razón por la que fue injustamente condenado a esta atrocidad. La libertad no lo ha impresionado. En su mente tenía un objetivo más noble, más urgente. Quería probar a todo el mundo que era inocente y honesto, fiel y agradecido, impecable e indulgente. Había pagado un alto precio y quería gozar de la libertad con plena dignidad. José se negó a salir de la prisión. No buscaba ni perdón ni favor. Su inocencia debía ser su único salvoconducto. Dijo al emisario: regresa ante tu amo y pídele qué intención tenían las mujeres que se habían cortado las manos y que han conspirado para meterme aquí. Quisiera aclarar este asunto antes de abandonar esta prisión o de aceptar el perdón. Al conocer este mensaje, el monarca se quedó asombrado, con las ideas confusas. Trató de conocer las intenciones de estas mujeres. El asunto, en todos sus aspectos, le fue expuesto de nuevo. Al principio pensó que aquel prisionero era un hombre ordinario e incluso un criminal. Pero la excepcional interpretación del sueño, la decisiva negativa de José de salir de la prisión sin que se revisara su caso, las historias que se le habían contado sobre la inteligencia y la sabiduría de este hombre, a quien ignoraba habían puesto el acento sobre un asunto de una gravedad extrema y una solicitud de un hombre víctima de una injusticia atroz, a fin de que se reconsideraran los procedimientos que le habían conducido hasta allí. El monarca pidió a su emisario de convocar ante él a las mujeres, a las que preguntó: ¿cuál era vuestra finalidad cuando intentasteis seducir a José? Permaneciendo las mujeres estupefactas, sin atreverse a inventar mentiras. Decir la verdad se convirtió para ellas en una obligación. Por Dios que, nosotras sepamos, no ha hecho nada malo, dijeron. Era un hombre honesto y generoso, fiel y piadoso. Nadie le acusa de ser infiel. Es un hombre de buena intención. Envejecida, la esposa de Putifar exclamó: la verdad está ya ahora. Fui yo quien intentó de someterlos a mis deseos. Era un joven muy apuesto y seductor. Su presencia me atrajo hacia él, cayendo locamente enamorada de él. Pese a mis esfuerzos de sofocar estos ardientes deseos, mi amor por él me impulsaba cada vez más hacia él. Acabé por invitarle a un acto prohibido.
Le conté lo que sentía por él, pero él prefería quedarse casto. Nunca me vio de manera furtiva. Su fidelidad hacia mi esposo y su respeto por el Señor de los mundos eran inquebrantables. Os aseguro que él, que es el más virtuoso y el más honesto, soportó la prisión y las nefastas consecuencias siendo totalmente inocente. José padece hoy los sufrimientos y las desgracias por la única razón de que quería seguir siendo virtuoso. Por mis insinuaciones fue arrojado en prisión. Os confieso ahora en toda conciencia, a ti mi rey, a vosotros dignatarios y próximos, a pesar de que José no está entre nosotros, que no lo denigré o difamé en su ausencia. Exijo ahora que se establezca la verdad, para que mi amo sepa que nunca lo traicioné en su ausencia, y que Allah condene la perfidia de los traidores. Fui yo quien trató de seducirlo, y es más que cierto, todo lo que él dijo era la verdad. No busco inocencia. El alma tiende normalmente hacia el mal, a menos que Allah, por su misericordia, la preserve del pecado. He declarado antes a estas mujeres mi secreto, y os los declaro hoy una vez más. José, tesorero de Egipto. La verdad estalló ante todos. Estos testimonios eran más que suficientes para que José fuera declarado inocente, casto, impecable y correcto. El escanciador del rey había hablado mucho de la buena reputación de José y que era un magnífico modelo para sus compañeros de la prisión. Durante años había dado prueba de una paciencia proverbial y de una satisfacción en lo que Allah le había asignado. Su saber estaba exento de pretensión y de arrogancia. Al contrario, la modestia impregnaba sus gestos en todas sus dimensiones. El monarca mismo había observado estas cualidades y descubierto en José un buen conocimiento en materia de economía y gestión. Sus características morales y sus virtudes habían suscitado el sincero deseo del monarca de acercar a José a la corte para figurar entre los dignatarios más favorecidos. De este modo, decidió nombrarlo jefe y acordarle un rango muy elevado en su jerarquía, tomando la firme resolución de dar a José todo lo que deseaba. El monarca dijo entonces a sus emisarios: «Tráiganlo aquí». Una vez ante él, el monarca constató que José era de una clarividencia y de un buen sentido absolutamente excepcional. Lo que se acababa de contar al monarca era estrictamente verídico. Desde el primer encuentro, el monarca presintió en José la honestidad que no podía dejarles cometer la menor falta. El monarca dijo: «Oh José, tus costumbres y tu elocuencia me obligan a admirarte cada vez más. El sufrimiento que has padecido, los testimonios que te han blanqueado, me dicta la imperiosa necesidad de colmarte de bienes. Eres de una sensatez y de una clarividencia que no se deben criticar. Has dado prueba de una paciencia y de una dignidad cabal. Estas cualidades merecen que seas nombrado en una alta función. Te considero digno de mi confianza. Desde ahora en adelante estarás junto a mí, investido de mi confianza. Te nombro mi administrador y te acuerdo una autorización ilimitada para reformar esta nación. Tendrás todas las ventajas y todas las facilidades para llevar a cabo lo que estimes conveniente. Tus órdenes serán literalmente cumplidas y tus aspiraciones escuchadas». José era consciente de que Egipto estaba amenazado por una cruel experiencia. Estaba en vísperas de vivir 7 años de desgracia y calamidades. El Nilo será generoso durante 7 años antes de conocer una drástica disminución de su nivel de agua, lo que daría lugar a una escasez general a todos los niveles. Por ello, José pidió al monarca nombrarlo gerente de los depósitos del país, para tomar todas las medidas inherentes de conducir al país hacia la salvación. «Oh, mi rey, todos sabemos que la economía constituye la sólida base de toda nación», dijo el rey. «Es un pilar esencial, necesario y suficiente para constituir un país sólido. Si me nombras al frente de los depósitos como ministro de Finanzas, prometo estar a la medida de la responsabilidad. Sé cómo solucionar las cosas, tanto en la quietud y la prosperidad como en la precariedad y en la escasez. Bajo mi dirección Egipto se encontrará, por la gracia de Allah, protegido y fuerte. Velaré para que todo entrara en orden. No seré ni parsimonioso ni despilfarrador. La moderación es mi único objetivo». José tenía pues la intención de hacerse con las riendas del poder para dotarse de toda disposición de naturaleza a poner el país a salvo de lo que les acechaba. Mañana la situación será extremadamente grave.
De esta forma José ocupó una de las funciones más altas del país, convirtiéndose de noche a la mañana en un ministro muy influyente, respetado, fuerte y blanco de la envidia de todos. La gente lo visitaba para beneficiarse de su sabiduría. ¡Qué controversia! Poco antes era un simple prisionero, objeto de todos los sufrimientos, un joven propuesto a la venta como si fuera una mercancía barata. Si no fuera porque Allah nunca abandona a la gente del bien, a la que cubre con su misericordia, recompensándolos por sus buenas obras, José hubiera permanecido en la prisión hasta el fin de sus días. José presidió los destinos de Egipto durante 7 años, durante los cuales la vida era próspera. El Nilo volvió a ser lo que era antes, las cosechas abundantes y la gente colmada de riquezas y viviendo en el bienestar y la tranquilidad. Durante este tiempo, José manifestó una perspicacia digna de un buen gobernador. Había instituido reservas y depósitos para almacenar las cosechas. Las riquezas se dejaban ilustrar en todo el país. 7 años más tarde, los días anunciaron la llegada de un nuevo periodo, el de escasez. Como previsto, la gente se encontró intacta y protegida, recibiendo estos difíciles años con confianza. La escasez no les perjudicó tanto como se había preparado debidamente. La escasez no les perjudicó tanto porque se habían preparado debidamente para afrontarla. La escasez era en general, extendiéndose hasta los puntos más recónditos del país como Canaán, el país donde vivía el profeta Jacobo. José se hizo célebre no solamente en Egipto, sino en todos los países vecinos. Su buena reputación era a flor de boca. La gente comentaba que Egipto estaba inmunizado gracias a un ministro sabio, íntegro y clarividente. La noticia se propagó por todas las ciudades hasta llegar a Canaán. En los palacios, en las callejuelas, la gente solo hablaba de la honestidad de este ministro, que había preparado al país para hacer frente a esta desgracia, incitando a su pueblo a almacenar las cosechas y a trabajar incansablemente para afrontar esta difícil situación. Todo el mundo hablaba con admiración de la justicia de este tesorero, que distribuía los bienes sin abuso o dilapidación y que no hacía distinción alguna entre la gente, procediendo equitativamente a los pesos sin abusar de las medidas. Al escuchar hablar de la inmunidad de Egipto, Jacobo pidió a sus hijos tratar de obtener algo. Oh mis hijos, la escasez afecta a todo el mundo y la hambruna es inevitable. Os debéis preparar para ir a Egipto, donde os dirigiréis hacia este intendente cuyas noticias nos han llegado a través de jinetes y peatones, por los extranjeros y los conciudadanos. Veis que su reputación pasa de boca en boca tanto en las ciudades como en las pequeñas localidades lejanas. Os pido dejar a vuestro hermano Benjamín conmigo. Su presencia me consolará durante vuestra ausencia y me aliviará el corazón. Que Allah os proteja y os guíe en la buena vía. Un bedel vino a anunciar a José: hay 10 hombres en la puerta, se parecen como una gota de agua. Creo que son extranjeros. Durante el primer encuentro daban la impresión de ser honestos. Ellos reflejaban su rostro. Debido a su acento, se diría que son extranjeros o visitantes venidos de un país muy lejano. Además, están nerviosos y sorprendidos. Están esperando tu permiso para entrar y presentarse ante ti. José les acordó lo que solicitaban. Entraron a donde estaba él, quedándose asombrado al constatar que eran sus hermanos paternos. Tenían los mismos rasgos que él. Los años no habían dejado ninguna huella de cambio en sus caras. En efecto, aquellos jóvenes eran sus familiares más próximos, que habían intentado matarlo un día y de hacerlo mucho daño. Ellos, la causa de su separación de su querido padre, estaban allí delante de él. Los recuerdos pasaban velozmente en su cabeza como una película grabada. ¿Cómo había recibido Jacobo la muerte de su hijo? Habría sufrido atrozmente debido a las mentiras de sus demás hijos para disimular su obra siniestra, pensó José. Al recordar todo esto se sintió afligido y herido. ¿Este encuentro era simple accidente? Sin género alguno de duda, José jamás había contemplado llevar a sus hermanos hasta allí. Nunca había pensado ni siquiera en parecido instante, pero la voluntad divina quería que José fuera totalmente aliviado. Por su gracia, Allah es capaz de unir a dos seres indefinidamente alejados cuando pensaban que estaban condenados a la separación.
José los reconoció, no así ellos que ignoraban lo que el destino les preparaba. ¿Cómo podían imaginarse que José, este joven arrojado en la profundidad del pozo, convertido en un rey influyente y coronado, rodeado de dignatarios y de sirvientes, fuera justamente su propio hermano? Para ellos José era un asesinado o una víctima devorada por feroces animales, o cuando menos un esclavo expuesto a la venta, como una mercancía. Pero como José era firme y sabio, razonable y justo, clarividente e inteligente, no quiso revelar su verdadera identidad para no manifestar su intención. Quería interrogarles indirectamente. Estaba impaciente de conocer sus noticias. Era realmente un largo periodo, pero sabía pertinentemente que debía esperar antes de decirles la realidad. La razón y la sensatez eran el arma más eficaz para alcanzar su objetivo. Los recibió de la manera más decente, alojándolos en su residencia. Después de unos días les invitó a la corte diciéndoles: he sido muy generoso con vosotros. Tengo el derecho hoy de preguntar quiénes sois. ¿Qué buscáis? Sois numerosos, es cierto. Yo personalmente ignoro cuántos sois. No os ocultaría que tengo sospechas. Me temo que seáis espías encargados de transmitir nuestras noticias a vuestro monarca. De conocer de vuestra identidad, tal vez mis dudas se disiparían, instalándose buenas relaciones entre nosotros. Respondiendo ellos: oh intendente del monarca, somos 11 hermanos, descendientes de un padre gratificado con profecía. Aquí nos tienes 10 mensajeros ante ti enviados por nuestro padre para pedirte un favor. El 11º se quedó con nuestro padre para ocuparse de él y velar por su quietud. El 12º se perdió. Ignoramos su paradero o dónde podría encontrarse ahora. Ni siquiera sabemos si está vivo o muerto. Así se resume nuestra historia. No te ocultamos nada. José dijo: tal vez estéis contando la verdad, pero es necesario reforzar esta pretensión mediante una prueba o un testigo. Solo me convencería si me aportáis una prueba o me traigáis un testigo digno de confianza. Si no, no daré ninguna importancia a lo que acabáis de afirmar. Contestando ellos: oh intendente, somos extranjeros y no tenemos en este país ni pariente ni próximo. Nos es materialmente imposible presentarte lo que nos pides. ¿De dónde podemos sacar este testigo que podría certificar nuestra sinceridad? Por Allah, esta condición está por encima de nuestras posibilidades. Te pedimos que nos exigieras algo más accesible. José respondió: os voy a proporcionar vuestras provisiones a condición de que me traigáis al hermano que habéis dejado con vuestro padre, para que me sirviera de testigo y probar la autenticidad de lo que me habéis contado. ¿No os dais cuenta de que he sido generoso con vosotros y que soy el mejor huésped de lo que podéis imaginar? Pero sabed que si no respetáis vuestra promesa, no habrá más provisiones para vosotros, y mejor que no volváis. Reaccionando ellos: no estamos seguros de poder traerlo aquí con nosotros. Su padre se opondrá categóricamente. La verdad es que su padre no puede separarse de nuestro hermano pequeño Benjamín, y no soporta su ausencia, pero vamos a intentar convencerlo para que lo dejara venir con nosotros. Si acepta, sin duda volveremos. Los hermanos salieron de Egipto con destino al país de Canaán con nuevos, muy buenos recuerdos. Pensaban que el intendente ha sido muy generoso y muy acogedor con ellos. Al llegar a su tierra encontraron a su padre Jacobo, esperándolos impacientemente. Inmediatamente comenzó a preguntarles sobre las dificultades de este largo viaje, buscando conocer inhabitualmente el mejor detalle. Sus hijos respondieron: oh padre, hemos encontrado un hombre muy honesto, el intendente encargado de los depósitos de Egipto, que nos recibió de una manera absolutamente excepcional. Era el mejor huésped que podíamos esperar. Nos dio muchas provisiones, pero nos exigió que sin nuestro hermano Benjamín no volvamos a abastecernos. Quiere asegurarse de nuestra sinceridad y quiere que nuestro hermano nos sirva de testigo. Sospechó a nuestra presencia, temiendo que fuéramos espías y que las provisiones no eran verdadera razón de nuestra presencia allí ni de nuestro viaje hacia Egipto. Dentro de poco consumiremos todo lo que hemos traído y necesitaremos volver de nuevo a pedir al intendente. Sin Benjamín, el abastecimiento en granos nos será prohibido. Así que debes, padre, enviarlo con nosotros para que nos ayude a convencer al administrador de Egipto. El padre respondió negativamente: no lo enviaré con vosotros. No me sentiré tranquilo mientras esté lejos de mí. La garantía que me proponéis no es más
ni mejor que la garantía que me habéis dado respecto a su hermano José. Dejadme tranquilo, no podré soportar de nuevo vuestra astucia. Me encantó mucho. Y creo que lo voy a dejar aquí ya por hoy, si no os importa. Los niños también me están reclamando. Así que mañana seguimos. Pero primero Muchas gracias por estar ahí y nos vemos mañana, inshallah. Salam alaikum.